libro de Éxodo, capítulo 19. Estamos en una serie de mensajes, hermanos, que se enfoca en reconectando con Dios por medio de los pactos. Estoy muy agradecido de que nos están acompañando hoy en línea o en persona. Hermanos, espero que tomaste o tienes tu cafecito, lo vas a ocupar esta mañana. Voy a tocar un tema que tal vez nunca has escuchado en la forma que lo voy a presentar. Cuando yo hablo de los pactos, hermanos, quiero que siempre tengas en la mente que hay un pacto que gobierna todos pactos. Y ese fue el primero, el pacto eterno. Este fue un pacto, un acuerdo, una promesa que Dios hizo con Él mismo, siendo la Trinidad. Y sabemos, hermanos, que ahí Dios, por su amor, por su voluntad, decidió crearte a ti y a mí. Y todo lo que estamos experimentando es un producto de ese pacto. Y ese pacto va a gobernar el resto. Cada uno, el pacto adámico, noéico, mosaico, davídico, todos están bajo ese pacto. Pero otra manera de explicar el pacto de Dios, hermanos, es usar esta frase: la voluntad de Dios. Es lo que Él quiere que sucede. ¿Cuántos de ustedes están interesados en la voluntad de Dios? Amén. Porque debe de proceder de tu vida, ¿verdad? Debes de ser parte, porque cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, sufrimos, batallamos, y no es lo que deseamos. Y lo que he tratado de enseñarte, hermanos, es que si puedes sumar todo lo que es la voluntad de Dios, es esto: Él quiere ser tu Dios y quiere que usted sea su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Amén. El problema que tenemos es que es un paradoxo, porque no sé si sabes, hermanos, pero un paradoxo es cuando tienes dos ideas y no son lógicos. No parecen que son real o que pueden suceder. ¿Cómo es posible que un Dios eterno tenga una relación con una criatura temporal? Un paradoxo. Porque Él, estando en el cielo, en eternidad, y nosotros en la tierra, solo por unos cuantos años, ¿cómo es posible tener una relación? Pero, hermanos, vemos que nada es imposible para el Señor. Hermanos, ¿realmente crees eso? ¿Que nada es imposible para el Señor? Hermanos, no le hace como se mira, aunque es paradoxo, es posible para el Señor. Y lo que vamos a ver es que Dios encuentra la manera. Él va a cumplir, como dice Filipenses 1:6, todo lo que Dios ha decidido cumplir, Él lo va a llevar a cabo. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, esto es la historia. Es cuando Dios quiere revelarse. Un Dios eterno se quiere revelar a criaturas temporal. Y por medio de este libro, Él mismo se va a revelar. Parte de su revelación es compartiendo con nosotros cómo va a llegar o cómo va a llevar su voluntad a cabo. Por eso en varias de mis predicaciones hablo tanto de figuras, sombras o tipos, porque Dios va a compartir una historia. Y lo va a repetir, y lo va a repetir, y lo va a repetir. Y cada vez que lo va a repetir es un nuevo pacto, pero con cambios. En cada pacto hay un cambio, otra vez, otro cambio, otra vez, otro cambio, hasta que llegue al último pacto, que es el pacto eterno. Empezamos con el pacto eterno, terminamos con el pacto eterno. Y estos pactos en medio son una serie de prácticas donde hay cambios pequeños cumpliendo el paradoxo. ¿Cómo es posible que Dios puede ser tu Dios y que usted sea su pueblo? Hoy en día, hermanos, por ejemplo, en los últimos meses he compartido cómo cuando Moisés fue a Egipto, rescató su pueblo. Ha hecho mucho esfuerzo para que mires que es figura, símbolo, tipo de Cristo. Igual como Moisés libró el pueblo de Dios de esclavitud,
De la misma manera, se va a repetir la historia. Jesucristo va a librar el pueblo de Dios de esclavitud. Igual como Moisés rescató el pueblo de Dios de la muerte, igual Jesús va a rescatar. Entonces, miras cómo son similar. Se repite la historia. Pues hermanos, hoy voy a tomar otro paso. Voy a tratar de ampliar tu vista un poquito más. Yo estoy dedicado a no confundirte esta mañana porque sí es complejo. Pero abre su Biblia, por favor, como había dicho, al libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a tomar unos momentos. Yo creo que vamos a enfocarnos en los primeros 6 versículos. Permítame leerte lo que tenemos en Éxodo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Antes de seguir, han sido 3 meses desde que cruzaron el Mar Rojo. Hemos visto que durante esos 3 meses, aunque tenemos que buscarlo en el libro de Números y Deuteronomio, que durante este tiempo Dios ha proveído por su pueblo. Les dio pan del cielo, maná, les dio agua. Y el pueblo de Dios se mueve bajo la sombra de una nube en el día y un torre de lumbre de fuego en la noche. Entonces, Dios está proveyendo por su pueblo. Y ha sido 3 meses desde que salieron de ese lugar. Y mira lo que dice en el fin parte del versículo 1. Dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Llegan al monte Sinaí. Y hermanos, la razón por qué le quiero llamar esto a su atención es por lo que dice en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Déjame recordarte lo que dijo Dios en capítulo 3. Y él respondió, ve, hablándole a Moisés, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviráis a Dios sobre este monte. El propósito de Dios de llamar Moisés fue ir por su pueblo, sacarlos de Egipto, que estén presentes a este monte, monte Sinaí. ¿Y qué van a hacer ahí en ese monte? Ahí en ese monte van a adorar a Dios. Hermanos, ¿por qué te rescató Dios a ti? ¿Por qué eres salvo? Hay muchas iglesias y muchos pastores que predican, pues Dios te rescató para que seas rico, para que seas sano, para que disfrutes la vida. Todo eso entiendo. Pero el razón mayor por qué Dios te rescató de la muerte, rescató del pecado, es para que tengas la libertad de hacer lo que no pudiste hacer antes. ¿Qué fue eso? Adorar a Dios. Hermanos, ¿cuál es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente? Escucharon que Pastor Brian, hablando de la Santa Cena, le pidió con respeto, si no eres salvo, por favor no participes. ¿Por qué? Porque uno que no tiene a Cristo, uno que no conoce a Dios, no puede adorar a Dios. Eso es lo ilógico a veces de la iglesia, cuando nosotros en la iglesia esperamos que la gente del mundo, los inconversos, los que se porten mejor. Hermanos, ¿qué esperamos del mundo? ¿Qué es lo que crees que vas a ver? Ellos no son capaces de adorar a Dios. Amén. Debemos tomar eso en cuenta cuando estamos hablando y preparando para alcanzar la gente del mundo. Pero enfocándonos aquí, Dios le había dicho, va a ser un señal, vas a llegar a este monte. No solo eso, regresa aquí Éxodo capítulo 19, mira lo que dice en versículo 4. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Versículo 4 se enfoca, dice, mira lo que hice a los egipcios, cómo te rescaté. Yo te saqué de la muerte,
te saqué del pecado, te saqué de Egipto. ¿Por qué razón? Mira lo que dice. Y os tomé sobre alas de águilas y os he traído, ¿a quién? A mí. Te saqué de la muerte, de la esclavitud, de estar perdidos. ¿Para qué? Para traerte a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser tu Dios y que usted sea mi tesoro, mi pueblo. Y él mismo, hermanos, va a seguir, dice, ahora pues, si diráis oído a mi voz y guardaráis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todo lo que es hecho es mío. Los montes, los aves, los ánimos, los ríos, todo es mío, pero de toda mi creación, usted es especial para mí. Eres lo que más valoro en todo el universo. Hermanos, eso va en acuerdo también hasta con los ángeles. Dios en su corazón nos ha elevado hasta más que los ángeles. Imagínate cuánto te ama. Hermanos, la razón por qué pongo tanto énfasis en esto es, como les dije, el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son tan abusados por gente religiosa. Son malentendidos por la mayor parte de la iglesia, pero no ustedes. Ustedes van a escuchar, van a ver los detalles. Y mira cuántos detalles traigo a tu atención para que recibes la verdad. No solo algo emocionante, pero algo que es cierto. La voluntad de Dios, hermanos, es tener una relación, aunque no es lógico, contigo. Aunque no lo mereces, no lo has ganado. Él te rescata para que te puede traer a Él mismo. Amén. ¿Sí me explico? Sí, habla de liberación para una relación. Y vemos aquí en versículo 5 que menciona la palabra pacto. Con cada pacto vamos a tomar un paso más cerca al pacto eterno. Ahora, este versículo 5 está abriendo la puerta. Ya hemos visto el pacto eterno, el pacto adámico, el pacto noéico, el pacto abrahámico, y ahora vamos a abrir la puerta al pacto mosaico. Hermanos, aquí es donde vamos a tomar bastante tiempo de atención. No solo eso, quiero que miren aquí en capítulo 19, versículo 5, va a seguir hablando, pero versículo 6 ahora nos enseña qué vamos a hacer nosotros. Versículo 6, y vosotros me seráis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Déjame lo más corregir algo muy pronto en la traducción. Y vosotros me seráis un reino de sacerdotes y reyes. Reyes y sacerdotes. Si cada domingo han tomado atención, les doy una palabra, a veces dos palabras. La palabra para hoy es uno que quiero que busques en toda la predicación: recrear o recreación. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que la historia se va a repetir y vamos a encontrar los nuevos detalles para entender cómo Dios quiere usar este pacto. Lo que vamos a leer, hermanos, ya lo leíste, ya lo viste, aunque no supiste. Quiero que regreses en tu mente al primer pacto que Dios hizo con el hombre, con Adán. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que Dios lo hizo del polvo de la tierra. Y lo hizo como en su imagen y semejanza. ¿Se acuerda que les enseñé? Imagen y semejanza. Habla de dos verbos o dos cosas que podemos ser. En su imagen y su semejanza podemos gobernar. Le dio el trabajo a Adán que gobierne, mayordome sobre todo el huerto de Dios. Pero también que en su semejanza, que lo haga como Él, como sacerdote.
No sé si se acuerdan, les dije que el paraíso, el huerto de Dios, era como un templo. Y ahí el hombre Adán iba a gobernar y iba a cuidar. Es lo mismo, hermanos, el mismo trabajo que tenemos hoy, pero eso se lo voy a explicar más adelante. Lo que quiero que mires cuando Dios dice que ustedes son mi tesoro y que van a ser un reino de reyes y sacerdotes, está repitiendo lo que quise con Adán, lo que Adán falló de hacer, lo traté con Noé. Él falló. Ni lo traté con Abraham porque supe que no podía, pero otra vez les voy a enseñar. Y hermanos, acuérdate de esto. Todo lo que nos va a enseñar a Dios aquí, por unos 5 capítulos, es todo de lo que tú no eres capaz de hacer. Pero porque el hombre es tan necio, le tiene que enseñar. Entonces le va a enseñar. Te voy a dar chance otra vez. ¿Tú crees que lo que puedes hacer mejor que Adán? ¿Tú crees que lo puedes hacer mejor que Noé? Adelante, a ver cómo te va. Y eso es lo que vamos a aprender. Te da chance de ser un ejemplo de Adán de nuevo. Pero hermanos, para entender esto mejor, vamos a hablar de la creación. Quiero que mires que la Biblia dice que el pueblo de Dios está al pie de ¿cuál monte? Monte Sinaí. Hermanos, hay varios montes en la Biblia. No sé si has visto, pero todas las maravillas de Dios están hechos en un monte. Cuando Elías tuvo su batalla contra los profetas de Baal, ¿dónde sucedió, hermanos? Monte Carmelo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Abraham en Génesis 22 llevó a su hijo para darlo en sacrificio, Isaac, ¿dónde fue eso? Monte Moriah. Aquí en el libro de Éxodo, Moisés trae el pueblo de Dios ¿a dónde? A Monte Sinaí. Tal vez se acuerdan del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿dónde dio Jesucristo el mejor sermón del mundo? Se llama el sermón del monte, hermanos. El sermón del monte. Y fue hecho en el monte de Olivos. Cuando fue la transfiguración de Jesucristo, ¿dónde fue eso? Muchos dicen el monte de transfiguración. Él fue el monte Tabor. Otra vez en monte. Podemos seguir adelante, pero lo que quiero que entiendas, hermanos, es que todas las maravillas de Dios parece que suceden en un monte. ¿Sí me explico, hermanos? Y para esta mañana quiero enseñarte 4 montes, porque esos 4 montes son lo que describe toda la voluntad, los pactos de Dios. Voy a empezar, y aquí es donde espero, hermanos, que pongan mucha atención, ¿ok? Si no, vas a tener que revisar el video. Un monte, simbólicamente en la Biblia, es símbolo de reino, de nación, de una gobernancia, un lugar santo o, acuérdate de un ídolo. ¿Cómo es posible? Esos no suenan igual. Un reino, un gobernante, un lugar santo. Hermanos, ustedes saben que Dios te da libre albedrío, ¿verdad? Y que Dios quiere ser tu Dios, pero últimamente tú tienes que decidir esto. Y si Dios dice, yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu lugar santo, yo quiero ser tu Padre, yo quiero ser tu reino y tu gobernante, usted tiene la libertad de decir no. Yo quiero otro monte. Y por eso se incluye esa palabra en el grupo. A veces en la Biblia, un monte es un ídolo, algo que trata de el hombre usar en lugar de Dios, un anti-Dios. ¿Sí se acuerdan de esto, hermanos? Porque lo voy a mencionar al fin y vas a ver cómo te va a ayudar mucho entender otros versículos. Ok,
Hay 4 montes en cual nosotros nos vamos a enfocar. A ver, ustedes que están despiertos y alertos, tal vez vas a tener preguntas luego. 4 montes. ¿Listos? Hermanos, tienes que despertarte. ¿Estás listo? Ok, 4 montes. Edén, Sinaí, Zión y el cielo. Desde el principio, hermanos, tal vez alguien dijo, pero, ¿qué dijiste? ¿El monte de Edén? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado el monte de Edén? Cuando piensas de paraíso, el jardín donde Adán y Eva iban, ¿cómo lo has pensado? ¿Lo has pensado en un monte o un tierra plano? ¿En serio? Todo lo pensamos plano, ¿verdad? ¿Miras por qué los detalles son importantes? Hermanos, quiero que escuches, ¿ok? Cuando Dios primero hizo a este mundo, quiero que escuchen, hermanos, lo que dijo en Job 38, versículo 4 a 7. Job 38, 4 a 7. Yo se lo voy a leer, lo más escuche. Hablando con Job, Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok. ¿Por qué él mencionó esta escritura? Porque cuando Dios primero hizo al mundo, los testigos fueron los ángeles. Los ángeles tenían acceso a la tierra. Antes que hubo un ser humano sobre esta tierra, Dios permitió que los ángeles habiten aquí. Ellos estuvieron aquí antes que nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Esto es muy importante. Voy a pedir, hermanos, que abres tu Biblia. Usted puede abrir su Biblia al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Y para no perder tiempo, hermanos, lo que quiero hacer, dame un momentito aquí. Lo que vamos a hacer es leer unos versículos, pero quiero llamar a su atención ciertas palabras. Si Dios hizo al mundo, los ángeles habitaban la tierra, Dios usó en la tierra un lugar que era diferente que el resto de la tierra, un lugar santo. Y en este lugar puso un arcángel que se llama Lucero, el ángel de luz. El trabajo de ¿están escuchando, hermanos? El trabajo de este ángel era gobernar sobre la tierra y ser un sacerdote. ¿Han escuchado eso? El trabajo de este arcángel era gobernar, tener mayordomía sobre esta área y cuidar el área, porque este área, este lugar en la tierra era santa, especial. Era, escuchen, hermanos, el lugar donde el cielo y la tierra conectan. Este lugar es especial, es donde el cielo y la tierra conectan. ¿Por qué? Porque aquí es donde en la conexión se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra, igual como es hecho en los cielos. ¿Han escuchado eso? En la conexión de este lugar especial, donde un arcángel tiene el trabajo de obrar como rey, obrar como sacerdote, algo malo pasa. Y aquí el profeta Ezequiel habla de este momento. Brinca conmigo, hermanos, y va a usar un ejemplo de un rey de Tiro. Aunque está hablando de un rey de Tiro, realmente, y lo vas a ver en el texto, está hablando de este arcángel. Porque ya no va a ser el arcángel Lucero por su traición. Ahora lo van a conocer como Satanás. Mira, hermanos, voy a empezar aquí en versículo 12.
Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras ¿el qué? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eres el arcángel lucero, brillante y hermoso, escogido para gobernar, iluminar y cuidar. Y versículo 13, en Edén. ¿Dónde, hermanos? En Edén, en el huerto de Dios. ¿Han escuchado de ese lugar? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de todas piedras preciosas, era tu vestidura, de cornelia, topacio. Y hermano, va a seguir hablando de las riquezas de este lugar, pero brinca ahora a versículo 16. Dice: a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, la caída del arcángel. Por orgullo cayó. Y mira lo que dice: y pecaste. Pon lo que yo te eché, dice, por lo que yo te eché del monte de... ¿Dónde estaba? En Edén, en el huerto. ¿Dónde está Edén y el huerto? En el monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Podemos tomar más tiempo en esto, en el estudio, pero lo que quiero que entiendas, hermanos, tenemos dos opciones. Que Edén, el jardín al cual menciona aquí, es un lugar especial en este planeta. En ese tiempo era el lugar donde el cielo y la tierra conectaban. Ahí es donde el arcángel Lucero tenía la responsabilidad de gobernar y cuidar, de ser rey y sacerdote. Pero por su propio orgullo, él cayó. Pero lo que vemos, hermanos, es que este lugar sigue. Es el monte de Dios. Hermanos, recuérdenme que es otra forma de decir monte Sinaí. El monte de Dios. ¿Qué es otra forma de decir monte Zeón? El monte de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrarnos todos en los últimos días de Apocalipsis 21-22? El monte de Dios. Empezamos el pacto eterno con pacto eterno. Empezamos con paraíso, terminamos con paraíso. Empezamos con un monte de Dios, terminamos con un monte de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Miras la estructura. Lo que quiero que mires es, tenemos dos opciones. Uno es, hay un monte y en la cima del monte está Dios. Y a la mitad hay un jardín con plantas y animales. Y al base, en mero bajo, lo que no tiene forma, lo que no tiene sentido, lo que está perdido. Lo más cerca que vas a la cima del monte, más cerca estás con Dios. Mientras más te alejas del monte, más caos, más oscuridad. ¿Sí tienen eso en la mente? Ahora, hay dos opciones. Uno, lo que te enseñé, hay un monte y el jardín está a la mitad del monte, o todo el monte es el jardín de Dios. Pero es monte. ¿Tienen eso en la mente, hermanos? Y quiero que mires cómo esto va a seguir y afectar lo que viene en adelante. Lo más para enseñarte un versículo más, Génesis 2:8. Lo más para que tengas esto en tus notas. Voy a empezar aquí, Génesis 2. Acompáñenme, por favor, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Dice, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde? En Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buen para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río
para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Hermanos, de el monte de Dios sale, no entra. Sale, no entra un río, el río de vida. Vamos a encontrar este mismo río, esos mismos árboles, en el libro de Apocalipsis. Lo que quiero que tengas en la mente es que hay un monte, el monte de Dios. Y se puede separar en 3 partes. El lugar santísimo, donde mora Dios. El lugar santo, donde están los sacerdotes. Y la parte exterior. El lugar santísimo, el lugar santo y el corte de afuera. Hermanos, ¿qué estoy describiendo ahorita? El templo. ¿Qué estoy describiendo, hermanos? Algo más. Estoy describiendo a ti mismo. Porque esto es como Dios ha hecho todo donde ha hecho su mejor trabajo. Porque ¿cuántas partes eres hecho tú, hermano, hermana? Tenemos el alma, el lugar santísimo donde Dios y el hombre conectan. Amén. Tienes el espíritu, el lugar santo donde los sacerdotes pueden obrar y usted obra en el mundo. Y luego el cuerpo, lo exterior, lo que anda en la oscuridad. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Pues lo que quiero que mires, hermano, estoy compartiendo todo esto, es para que mires que Dios ha hecho un jardín en Edén y es un monte. Y de ahí fluye 4 ríos, el Pishón, el Agir, y el Tigres y el Eufrates. Y salen. Entonces, si yo quiero entrar a la presencia de Dios, escucha, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar por el exterior. Tengo que cruzar un río. Tengo que entrar al jardín y luego puedo tener acceso a Dios. Déjame decírtelo otra vez. Tengo que pasar un río, tengo que pasar por el jardín y luego voy a estar en la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, ¿qué vimos? Salieron de Egipto y ¿qué tenían que hacer? Cruzar un río y luego tenían que pasar por paraíso. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Ya no existe el paraíso. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora en lugar de paraíso, ¿qué hay? Desierto. Pero están al pie del lugar más alto del monte y ahí es el lugar santísimo. Quiero que tengas todo esto en su mente. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque cuando lo tienes en la mente te va a ayudar a entender mucho más. Ok. Hermanos, quiero que regreses otra vez. Estamos en Génesis 2. Adán tuvo la chance en el monte de Dios cuidar el huerto, igual como Satanás. Pero lo regó, ¿verdad? ¿Verdad? No le fue bien. Entonces, ¿qué trajo Dios? Ya para el tiempo en Génesis 6, cuando hubo gran pecado, un diluvio. Entonces, ese monte de Dios se perdió en el diluvio. Y ya después de los 40 días y 40 noches y luego más tiempo para que el agua baje, el arca de Noé, ¿qué dice la Biblia? Tocó en un ¿qué? En un monte Ararat. Un nuevo principio. Adán y ese jardín ya no existe. Un nuevo monte. Un nuevo hijo Noé con nueva oportunidad de multiplicar su descendencia, ser rey sobre la tierra y sacerdote. Pero ¿cómo le fue a él? En lugar de tomar el monte de Dios, time out. Quiero que me escuchen, hermanos. En lugar de llegar al monte de Dios y acercarnos a Dios, el hombre desde Génesis en adelante, por nuestra naturaleza, hermanos, los alejamos de Dios. Abel muere a la mano de su hermano Caín. Dice la Biblia que hubo gran violencia. Dios, hermanos, quería
que suben el monte para tener intimidad con Él. Pero en lugar de aceptar el monte de Dios como un reino, una gobernancia, un lugar santo, ¿sabe lo que dijo el hombre? Vamos a hacer nuestra propia montaña. No necesitamos el monte de Dios. Nosotros con nuestras manos, la religión del hombre, yo no necesito la gracia y misericordia de Dios. Yo con mi propio esfuerzo, cómo me visto, cómo hablo, cómo hago esto y el otro, con mis propias manos, y empezaron a construir ¿qué? Se llama Babel. Dicen un torre, pero ¿qué fue, hermanos? Porque cuando miras fotos o si vas en Google Images, todos tienen como torres. Hermano, eso es moderno. ¿Cómo fueron los torres de antigüedad? Pirámides. Los encuentras en Perú, en Guatemala, en China, aquí en los Estados Unidos y los más profundos, Egipto. Hermanos, los aztecas tenían pirámides. ¿Qué era encima de esos pirámides? O en Egipto, ¿qué fue el propósito de todos los pirámides? Adoración de su Dios. Y ahí daban sacrificios, adoración. Hermanos, el mundo en su historia está llenísimo de gente que quiere construir su propio montes. No le hace cuál parte del mundo estás. Los ziggurats, los pirámides. El mundo está lleno de montes ídolos. Amén. Un ejemplo, hermano, ¿ustedes tienen sus montes también? ¿Se acuerdan en el Evangelio de Mateo, capítulo 5? Parece que es versículo 17. ¿Se acuerdan algo que tal vez nunca lo habían pensado? Dice, si tú tienes fe, como una fe de mostaza, ¿qué puedes hacer? Dile a este monte, muévete para allá, y lo va a hacer. ¿Has tratado de hacer eso? ¿De qué fue la enseñanza que estaba dando? Dice, cuando tú tienes tus ídolos en tu vida, cuando eres un alcohólico, un drogadicto, eres una persona que lucha con narcisismo, eres uno que tiene depresión, coraje, cualquiera que sea tu ídolo, tienes deseo para sexo, dinero, control, lo que sea, ese monte, si tienes fe de mostaza, como de semilla de mostaza, si tienes fe, le puedes decir a tu ídolo, muévate para allá. Y en el poder de Dios, ese monte, esa adicción, esa enfermedad, ese pecado, tiene que obedecer. ¿Sí me explico? Nunca lo has pensado así, ¿verdad? Hermanos, quiero que mires aquí, que Dios habla de monte tras monte tras monte. Es interesante, por ejemplo, mira Éxodo 15:5. Hasta Moisés mismo, él mira este patrón. En Éxodo capítulo 15, versículo 5. Aquí se encuentra lo que se llama el canto de Moisés. Y mira lo que dice en Éxodo 15:5. Dice, los abismos los cubrieron. Hablando de Faraón y su ejército. Dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Cuando Moisés cruza el mar Rojo, ya al otro lado, en su canto, él mira los cuerpos de los soldados de Egipto y recuerda, esto es lo que sucedió en Génesis, en el diluvio. Tienes creación, la caída del hombre y luego una recreación. Fue después del diluvio que Dios empieza de nuevo. Aquí en Éxodo, Moisés reconoce eso y mira los plagas y el cruzando el Jordán como un nuevo diluvio donde Dios está purificando el mundo. Pero ahora están en el desierto y este es un problema. Porque debe de ser un huerto, debe de ser un lugar increíble y hermosos. Pero no.
En el libro de Éxodo, voy a regresar ahí, hermanos, dice capítulo 19 que Dios habló desde el monte. Hermanos, nomás para que sepan, solo porque sí se me está acabando el tiempo. Mucho tiempo en adelante va a haber un pueblo. Y les puedo dar la historia, cómo puede llegar. Hay un hombre que se llama Abraham. Él tiene una plática con un sacerdote, Melquisedec. Y ahí en ese lugar va a haber proféticamente una ciudad. Y lo vemos después. Es la Santa Cena de Jerusalén, la ciudad de paz. Jerusalén, cuando la Biblia habla de Jerusalén, ¿sabes qué nombre le da? Es una ciudad en un monte, donde ilumina al mundo. Jerusalén, el santo monte de Dios. Y ahí en Jerusalén va a haber el acción más santo, más potente de todo el mundo, en otro monte que le han dado, el monte Calvario. Y allí en monte Calvario, igual como la plaga, ¿se acuerdan las plagas de oscuridad? Igual como en el diluvio, ¿qué está pasando con Jesucristo en la cruz de Calvario? Otra vez, todo lo que Dios hizo, lo destruye y lo va a recrear. En Éxodo lo destruye y va a recrear. En la cruz de Calvario destruye y lo va a recrear. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dice? Mira, estoy haciendo todo nuevo. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, hermanos, mira, puedes verlo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Dice, y me llevó en el espíritu, dice Juan, a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Wow. Hermanos, permítame decir esto porque en la próxima semana vamos a entrar a capítulo 20 y 21. Y quiero que tengas base. Dios quiere una relación. Este libro es para que lo conozcas a Él. No es un libro de órdenes y reglas que Dios quiere que cumples para que seas digno y que merezcas su amor. No. Dios te va a enseñar, hermanos, hasta qué nivel es capaz y desea mover adelante para que tú seas su pueblo y que Él sea tu Dios. Amén. Pero antes de terminar, quiero que mires que en estos momentos vemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, que Dios nos va a enseñar. Con cada pacto aprendemos algo nuevo. Dice la Biblia que Dios descendió y dijo, Moisés, venga para acá. Y tenemos a Moisés que sube el monte y baja el monte. ¿Se acuerdan lo que les dije de Moisés, hermanos? Él es figura, es símbolo, es tipo, es sombra. ¿De qué? De Jesucristo. Entonces aprendemos en el monte de Sinaí que hay distancia entre nosotros y Dios. No podemos acercarnos. En acercar, dice, hay relámpagos y truenos. Créalo o no, hermanos, lo que estás leyendo no solo es histórico, es del futuro. Está describiendo ese momento, el regreso de Jesucristo. Porque cuando Cristo regresa de nuevo, hermanos, acuérdense, nosotros nos fuimos en el rapto, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene para juzgar con relámpagos y truenos y gran oscuridad. Y hermanos, va a atormentar este mundo. Y por eso el pueblo de Dios tiene miedo. Dice, Moisés, tú vaya, nosotros no queremos nada ver con Dios porque Él nos asusta. Porque Dios es increíble, amén. Pero nos enseña que hay distancia entre nosotros y Dios. Él es santo. Aquí es donde vamos a empezar a aprender la palabra santo. Y que para que haya una conexión desde el cielo a la tierra, necesitamos un mediador. Y aquí tenemos el mediador. Y lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, lo que debemos sacar nosotros hoy de este día es esto. Si lo que Dios hace en el mundo es mira la caída del hombre y luego destruye y luego recree, ¿es posible que es lo que está haciendo con nosotros? Hermanos, mira todo lo que has pasado en tu vida. La verdad, tome un momentito.
Lo bueno y lo malo, todo lo que has sufrido, todo lo que te pena en el corazón, todo lo que te frustra, te enoja. Cuando aceptaste a Cristo, fuiste salvo, saliste de Egipto. Y luego cruzaste el río, fuiste bautizado. Y ahora estás al pie de Dios. Y lo único que tienes que decidir ahorita, hermanos, es si vas a seguir adelante. Va a haber progreso. Muchos de ustedes vienen a la iglesia. Qué bueno, hermanos. Pero escúchame, con esto termino. Hermanos, no es suficiente que vengas a la iglesia. No es suficiente que te portas bien con los hermanos y hermanas, la verdad. No cambia nada de eso. Lo que cambia todo es que permites que Dios te haga a ti una nueva creación. Que el pasado se quede en el pasado, pero que ahora te enfoques en el futuro. ¿Cómo puedes crecer hoy? Hermanos, yo tengo años estudiando la Escritura, años siendo siervo de Dios, años conociendo a Dios, pero yo sigo creciendo. Eso se ocupa humildad y un deseo en mi corazón acercarme y subir el monte. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han ido hiking? Ir a las montañas. ¿Es fácil subir el monte? Es más fácil bajar, descender. Pero hermanos, es un esfuerzo que tienes que hacer. Y te quiero animar. Haga el esfuerzo, subir el monte, hacer las disciplinas, el ejercicio y acércate a Dios. Voy a continuar esto el próximo semana. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.